buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos hoy en un versículo bastante extenso. Dudo mucho, que ya no es que lo dude, casi seguro que no lo vamos a terminar de estudiar hoy, que como estaba diciendo, que lo podamos ver completamente en esta mañana. Aquí hay mucha tela que cortar, como se suele decir, y no creo que por querer adelantar, por querer mañana miércoles ya estar en el siguiente versículo, creo que perderíamos mucha información que este versículo nos quiere dar. Así que vamos a verlo con detenimiento. Si lo terminamos bien y si no, mañana seguimos, no tenemos prisa. Como siempre solemos decir, en estos devocionales vamos sin prisa, pero tampoco tenemos pausa. Siempre poco a poco estudiando la palabra del Señor. Me refiero al versículo 16 del Evangelio de Mateo capítulo 22, que así nos dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Una vez que Jesús termina de narrar, de contar la parábola de la fiesta de bodas, que se la estaba contando a los fariseos, veíamos en el versículo de ayer que ellos se van y comienzan a consultar entre ellos cómo podían sorprender a Jesús en alguna palabra. Y ahora lo que vemos aquí es que los fariseos envían a sus discípulos junto con los discípulos de los herodianos para poner una trampa al Señor. Mira, déjame explicarte primero quiénes eran los herodianos para que puedas aprender algo muy, pero que muy interesante. Los herodianos no era un grupo de religiosos, como sí lo eran los fariseos o quizá también los saduceos, sino que más bien era un partido político. Su nombre, como te podrás imaginar, provenía de Herodes, el rey Herodes. Y ellos lo que hacían era apoyar la monarquía herodiana. La finalidad que tenían los herodianos era que en Israel hubiese tranquilidad política para que así el imperio romano pudiera seguir otorgando privilegios a Herodes. Y por supuesto que no lo destronaran. Bueno, o de una manera más sencilla te lo explico así. Mira, podría decirte que los herodianos eran judíos, pero que estaban colaborando con Roma para que Herodes siguiera en el poder. Ahí yo creo que me has entendido perfectamente. Y he querido explicarte esto para que puedas entender la relación que había entre los fariseos con los herodianos. Por una parte, los fariseos no querían a Jesús, porque Jesús representaba una amenaza para su religión, y por otra parte, los herodianos tampoco querían a Jesús porque representaba una amenaza para la sociedad, ya que la fama de Jesús estaba en aumento, y eso podía generar revueltas en la ciudad. Los fariseos y los herodianos no tenían ningún trato entre sí. De hecho, se rechazaban los unos a los otros. Los herodianos veían a los fariseos como unos fanáticos religiosos. Y los fariseos veían a los herodianos como judíos que se habían vendido a Roma, como unos traicioneros. Pero me sorprende ver que para levantarse contra Jesús, unieron sus intereses. Ellos dejaron sus desacuerdos a un lado y se unieron con el fin de hacer caer a Jesús. En el Antiguo Testamento hay unos cuantos versículos, sobre todo en el libro de los Salmos, donde se habla de cómo los enemigos del Señor se van a unir entre ellos para atacarle. Tenemos, por ejemplo, en Salmos capítulo 2, versículo 2, cuando dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. En el Salmo 41:7 dice: reunidos murmuraban contra mí todos los que me aborrecen. Y también en el Salmo 83:5 dice: porque se han confabulado de corazón, a una contra ti han hecho alianza. Oye, qué tremendo, ¿verdad? No deja de sorprenderme cómo gente que no se pueden ni ver entre ellos, gente que es enemiga entre sí, como eran los fariseos y los herodianos, ahora se unan para levantarse contra el Señor. Pero ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? No es que sucediera simplemente en los tiempos de Jesús, sino que hoy también sucede algo similar.
Hay muchas personas que no tienen nada en común e incluso están llenas de diferencias entre ellos, pero aún así se unen cuando se trata de oponerse a la verdad del Evangelio. Y parece que el rechazo o incluso el odio que le tienen a Dios y a su palabra les permite hacer alianzas entre ellos. Pero ¿sabes qué es lo más bonito de todo esto? Que donde nosotros podemos ver quizá una conspiración contra Jesús, donde quizá nuestra mente pueda pensar que ellos están confabulándose contra el Señor, lo que en realidad estaba sucediendo era que el plan de Dios se estaba llevando perfectamente tal cual Dios lo tenía organizado. Déjame y te lo explico rápidamente para que lo puedas entender. Mira, en una ocasión, Pedro y Juan son encarcelados por predicar el Evangelio después que Dios sanara a un cojo allí en la puerta del templo. Bueno, todo esto que te estoy diciendo, esta historia que ya conoces, la podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 3. Pedro y Juan pronto salen de la cárcel y dice la Biblia que cuando la iglesia vio que ellos habían sido puestos en libertad, la iglesia hizo una oración preciosa a Dios. Y en Hechos capítulo 4, versículos 26, 27 y 28, ellos recordaron precisamente este versículo que te acabo de dar de Salmos, cuando dice que los reyes de esta tierra y los príncipes se juntaron a una sola contra el Señor y contra su ungido. Pero añadieron que eso fue exactamente lo que ha sucedido. El versículo 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Pero atentos a lo que pone el versículo 28, porque dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No sé si entiendes lo que aquí está ocurriendo. Humanamente hablando, los enemigos de Jesús se habían unido para ponerle una trampa al Señor. Pero lo que realmente estaba sucediendo es que el plan de Dios se estaba llevando a cabo perfectamente. Era Dios el que estaba permitiendo todo esto. Fue la mano, fue el consejo de Dios que había determinado que esto sucediera. Porque como dice la Biblia en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, y en los versículos 27 y 28, cuando dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no ha mandado? ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y también lo malo? Es decir, que aun lo que nosotros pensamos que es malo, eso también es parte del plan de Dios. Mira, los cristianos estamos acostumbrados a decir gracias a Dios o gloria a Dios cuando sucede algo que bajo nuestra perspectiva es bueno. Pero lo cierto es que todo lo que nos pasa está establecido por Dios. Tanto lo bueno como lo malo, ya Dios lo tenía contemplado. Por eso cuando estemos atravesando momentos difíciles, cuando estemos atravesando momentos de valle, de sombra, de muerte, como dijo el salmista en el capítulo 23, si no recuerdo mal, en el versículo 4, nosotros no tenemos que temer mal alguno, porque en esos momentos también tenemos que reconocer que el Señor está con nosotros. Cuando todos se unen en nuestra contra, cuando las cosas se salen de nuestro control, cuando atravesamos crisis, enfermedades, momentos caóticos en nuestra vida, es ahí cuando también tenemos que recordar que seguimos caminando en el perfecto plan de Dios. En el valle de sombra y de muerte, también tenemos que aprender a ver la mano de Dios. Sé que no hemos podido avanzar absolutamente nada de este versículo de hoy, pero no quería avanzar sin resaltar esta situación. Aún la unión de dos enemigos, como eran los fariseos y los herodianos, también formaba parte del plan de Dios. Y lo mejor de todo, que Dios tenía el control de absolutamente toda la situación. Mañana seguiremos viendo este versículo 16, que también te digo de antemano que dudo mucho que lo terminemos mañana, pero bueno, como te decía antes, no tenemos ninguna prisa, lo importante es absorber toda la riqueza que la palabra de Dios tiene. El mensaje de esta mañana creo que ha sido sencillo, no sé si me he enrollado quizá un poquito, pero quería escarbar en todos los detalles, pero el mensaje es que sea lo que sea que nos esté pasando,
Dios tiene el control de todo. Aunque veamos un caos a nuestro alrededor, aunque veamos que enemigos se estén uniendo, la mano y el consejo de Dios lo tiene todo planeado ya. Ellos, aún los enemigos que se levantan en nuestra contra, están trabajando dentro del perfecto plan de Dios. Porque ¿quién va a tocar a un hijo de Dios? Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno. Sin duda alguna, Señor, tú eres bueno. Y todo lo que sucede, tú lo tienes todo controlado. No hay nada, absolutamente nada, que se salga de tu perfecto plan. Aun cuando los enemigos estén trabajando en tu contra, en nuestra contra, tú ya lo tienes todo preparado. Y donde nosotros vemos un problema, tú ya tienes la solución, Señor. Por eso te damos gloria, te damos honra y alabamos tu poder. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Pon tu mano, Señor, sobre nosotros en el día de hoy y que tu bendición pueda alcanzarnos, Señor, en este día. Gracias te damos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.